Como todos debemos de aprender a enfrentar nuestros temores en la vida. Sin duda alguna, lo haremos de una manera u otra, según el Señor nos indique. Existen circunstancias, hermanos, que nos mueven a sentir miedo, miedo a algo o a alguien o a alguna situación, y esto nos da la pauta para atemorizarnos. Pero hoy te digo, vive sin temores, porque el Señor nos indica eso en su palabra. Lo iremos descubriendo más adelante conforme transcurra este video. Te pido que estés hasta el final y que permitas que el Señor nos ministre y nos lleve a un entendimiento mejor sobre este tema. Existen varios tipos de temor. En la Biblia se nos nombran dos tipos de temor. Aquí nos dice, miren, este texto, que el primer tipo de temor es el temor al Señor. Ese temor es un temor saludable, es un temor que debe alentarnos o que debe ser alentado uno al tener temor a Dios. El segundo tipo de temor es el que habla la Biblia, que nos habla la Biblia, perdón, es el espíritu de temor. Ese contrario al primero, que es el temor al Señor, no nos beneficia ni nos edifica. En 2 de Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y de dominio propio, perdón. En una versión diferente dice, pues no nos ha dado Dios un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Nosotros a lo largo de toda nuestra vida vamos a tener situaciones que vamos a enfrentar. Algunas nos van a atemorizar, otras nos van a paralizar, pero tenemos que tener la plena confianza de que Dios nos ha dado un espíritu de valentía, no de cobardía, de poder, de amor y de dominio propio. Observen la imagen, cómo en las caricaturas se observa que el más pequeño puede ser valiente. En este caso, este ratoncito está siendo valiente y enfrentando al gato, que es su problema. Nosotros tenemos una infinidad de problemas en la vida, pero detrás de nosotros siempre está el Señor, cuidando, guiando, encaminando, protegiendo y buscando la manera de protegernos en todo tiempo, porque siempre va a estar ahí para que nosotros podamos salir victoriosos ante cualquier cosa. ¿Qué es lo que la gente teme? La gente teme a perder la vida, teme a perder amistades, la vida por una enfermedad, por un accidente, las amistades por algún comentario que se ha hecho, teme a perder la familia por declarar las bendiciones de Dios, teme también perder dinero, poder, posesiones y posiciones también dentro de un estatus social o de un trabajo, vamos a decirlo así. Todo esto está presente en nuestra vida diaria. Ahora nos dice Dios en su palabra que depositemos su confianza, que Él nos va a proteger, nos va a cuidar. Dios dice en su palabra, y esto es una firme señal, que Él nos va a proteger y nos va a cuidar. Es una firme señal de que los creyentes no debemos vivir en temor. Debemos de tener confianza plena en Dios, porque Él nos protege, nos cuida. Debemos hacer declaraciones de fe o en fe sobre la cobertura que tenemos, así como confía este pequeño al lanzarse a los brazos de su padre. Y como esta persona que está en la calle, en situación de calle, duerme a gusto, tranquila, sabiendo que Dios está ahí para cuidarle, así debemos estar nosotros en este momento. El Señor habla en su palabra acerca de el poder de Dios, el poder de su palabra, el poder de atar y desatar con su lengua. Nosotros al declarar que estamos en victoria, vamos a vivir sin temores, vamos a vivir con una fe plena y vamos a vivir
por supuesto, como el Señor envía o manda que lo hagamos nosotros los creyentes. No es malo sentir temor, no es malo sentir momentos de temor. Lo malo es que permita que ese miedo o que ese temor se apodere de ti y te robe las bendiciones de la vida. El Señor te ha dado muchas bendiciones y no debes de soltarlas. Ahora, mm, ¿qué sería aquí la pregunta? ¿Cómo vive el creyente en una generación atemorizada? Sí, el creyente, usted y yo, hermano, ¿cómo vivimos en una generación atemorizada por la situación económica? Una generación atemorizada por la enfermedad, una situación que no está en nuestras manos a veces, que es la delincuencia. ¿Cómo vive el creyente en una generación atemorizada por el mismo enemigo? Entonces, nosotros no debemos sentir temor, porque el Señor en su palabra nos está indicando que debemos ser valientes y esforzados. En Isaías 41:10, por ahí nos tiene un texto, ahorita vamos a dar lectura a él, del 10 al 13, pero por aquí tenemos el 10 como principal. Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de su mano, de tu mano derecha, y te dice, no temas, yo te ayudo. Entonces, aquí nos está dando una declaración el Señor, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, soy tu Dios, te doy fuerzas, siempre te sustentaré. Todos los que se enojan contra ti serán avergonzados. Entonces, todo aquello que contiende en contra tuya va a ser desaparecido porque no lo vas a encontrar y va a ser como la nada, quiere decir que lo va a minimizar, hermano. Entonces, aquellos que te hacen la guerra no estarán, porque Dios, porque Jehová tu Dios es quien te sostiene de su mano derecha, dice, y te dice, no temas, yo te ayudo. Con eso finaliza. Entonces, ¿cómo es que el creyente vive en una generación atemorizada? El creyente en la generación atemorizada debe vivir a esto, con temor a Dios. Debe tener un agradecimiento a Dios, debe tener reverencia, debe tener respeto a Dios, debe ser obediente a su palabra y tiene que tener admiración al Señor. Estas cosas que están mm, dándose a conocer es porque el Señor se las demanda y me las demanda también a mí. El temor a Dios se va a demostrar así. ¿Qué es el temor a Dios? Es que tengamos esa gratitud, esa reverencia, ese respeto, obediencia, admiración, entre otras cosas más que ahorita les mencionaba. Pues nosotros tenemos que vivir reverenciando al Señor y tener temor a Él. Pero ¿por qué la gente tiene miedo ahora? ¿Por qué la gente tiene miedo? Porque pasan cosas que en la vida diaria que los paraliza, los pone como si fuesen unas estatuas sin voluntad propia, porque hacen más caso al temor que a la palabra del Señor. Pero este temor o este miedo, ¿de dónde empieza? Por ahí estudios psicológicos dicen que desde la infancia empieza el, el temor, desde el periodo de la infancia, y es una conducta aprendida. Pero sabemos que en el ambiente espiritual, el temor proviene de otros lados. Dependiendo de cómo nosotros estemos sintiendo ese temor, sabremos discernir de dónde está, porque también puede provenir de nuestra imaginación. En ocasiones le damos tantas vueltas a un problema, tantas
pensamientos permitimos que nuestra cabeza llegue, que esa imaginación empieza a crear algo en nuestro ser y podemos nosotros caer en ese miedo. También las dudas. En ocasiones dudamos fuertemente de que el Señor nos puede sacar de todo problema, de toda circunstancia, de todo malestar, de toda enfermedad. Y esas dudas en el Señor, que es falta de fe, es lo que nos hace a veces que tengamos miedo. ¿Qué hace el miedo en nuestra vida? ¿O qué hace el temor en nuestra vida? Pues divide nuestra mente. Ya no permite que solamente estemos enfocados en el Señor, sino que también tengamos parte de nuestra mente en el miedo, en lo que va a suceder o en lo que pudiera suceder. Reprime nuestra facultad de pensar y actuar. Quiere decir que como nos divide nuestra mente y nos paraliza, como decía ahorita anteriormente, hace una represión de nuestra facultad de pensar. Ya no podemos tener nuestra mente enfocada y no podemos pensar correctamente como el Señor nos manda y tampoco hacemos las acciones como Él nos las pide. También causa indecisión, que va muy relacionada a la anterior. Nos esclaviza con un sentimiento de incertidumbre. ¿Será acaso que esto que estoy haciendo está correcto? ¿Podré yo seguir caminando en la senda del Señor después de esto que hice? El sentimiento de incertidumbre es tremendo y nos lleva a tener temor, como lo tuvo por allá en aquellos tiempos Adán y Eva. Nosotros lo tenemos. Bloquea el crecimiento espiritual, porque si nosotros tenemos una mente dividida, no tenemos la facultad de pensar y actuar de una manera correcta para tomar decisiones buenas, pues estamos esclavizados a ese sentimiento de incertidumbre y por consecuencia vamos a tener un crecimiento espiritual nulo o en pausa. Afecta nuestra salud física. El famoso estrés, que en la Biblia se conoce como abatimiento. Y eso es lo que afecta nuestra salud. ¿Cómo podemos tener victoria ahora sobre esto que es el miedo o el temor en nuestra vida? Se ha dicho mucho que orando, ayunando, teniendo una relación con Dios, pero primero necesitamos reconocer su presencia. Necesitamos reconocer que en nuestra vida hay temor. Probablemente le tengo temor a las deudas, le tengo temor a ciertas situaciones en mi vida, le tengo temor a enfrentar un nuevo reto, un trabajo, iniciar un negocio. Reconoce ese temor que tiene y por consecuencia, después de reconocer el temor, tenemos que identificar la causa. ¿Por qué yo le tengo miedo o por qué yo siento temor a esto que está en mi vida? Después de identificar eso, tenemos que cambiar nuestro enfoque del temor a Dios. En lugar de estar pensando en ese temor, enfócate a confiar en el Señor, enfócate a depositar tu confianza en Dios, enfócate a que Dios te guíe en la vida y puedas tener una mejor calidad de vida y una mayor cantidad de victorias sobre el enemigo y sobre esos temores que han causado un detenimiento en tu vida. Espero que el día de hoy hayamos aprendido algo sobre este tema que es el temor, cómo vencerlo, y te pido que vivas sin temor, en el nombre de Jesús.